Bueno, en principio, sumarme, por supuesto, a las felicitaciones para la Fundación Ebert en sus 50 años. Ya hemos estado participando en algunas otras actividades y me parece fundamental las acciones que desde esta fundación se realizan. Esta es una de ellas, del que hoy nos convocamos a leer y a reflexionar sobre este trabajo que tiene que ver con los cómplices del populismo de la mano dura, de cómo evidenciarlos, diría yo también, qué es lo que se hace en estas reflexiones, y también cuáles son los verdaderos desafíos del progresismo en la seguridad ciudadana. Decirles en principio que coincidimos en lo general con lo que se nos ha señalado en el documento. Sin embargo, hemos considerado que el problema en México no se sitúa únicamente en un problema de diseño de las políticas en materia de seguridad pública. Quiero comentarles que cuando iba dándole lectura, lo que traté de hacer es cómo tropicalizar precisamente lo que se nos decía ahí de manera muy particular en nuestro país. Decía que tiene que ver también con el desafío que la delincuencia organizada ha impuesto al Estado mexicano, tanto por poder de fuego como de redes de cobertura financiera y política, así como por apoyo social que ha puesto en riesgo la viabilidad misma de nuestro Estado. Y lo pongo así porque, a final de cuentas, en México, déjenme decirles que la primera vez que se hizo en el Congreso de la Unión una reforma constitucional en materia de seguridad fue hace 35 años. Es decir, estamos hablando del año de 1999, cuando se hace la primera iniciativa, en donde, por cierto, el PRD tuvo un papel preponderante. Antes de ello, debemos de señalar que lo que ocurría en nuestro país tenía que ver más bien con la guerra sucia, entre otras cosas, que se llevó a cabo en nuestro país. Es decir, había presos políticos perseguidos, guerrilleros, de quienes, por cierto, en la legislatura 51, algunos de nuestros diputados, los diputados de izquierda, formaron parte, pero era esa la condición y la concepción que se tenía de los problemas de seguridad eran otros. Decir pues que debemos de retomar en la actualidad los elementos que han sido expuestos para el desarrollo de políticas de seguridad pública, y hemos propuesto una implementación de una política paralela enfocada principalmente en la desarticulación, como comentaba, de las redes que tienen que ver con el crimen, con la delincuencia organizada. En México, por ejemplo, desde los años 2000, el PRD en el ámbito legislativo ha planteado que la seguridad es un derecho humano y que debe ser garantizado por el Estado, como también es otra de las coincidencias con las que nos encontramos. Y así lo hemos propuesto y lo seguiremos haciendo para que en su carácter transversal el ejercicio de este derecho humano pueda incidir en la calidad de la vida de las y los mexicanos. Dos, nos encontramos también de cómo retomar el control territorial por parte del Estado y desarticulación en las redes de apoyo social de la delincuencia organizada. La confrontación por el control territorial actualmente es sin duda el origen de los altos índices de violencia que se reflejan no solo en enfrentamientos armados, sino en el alto número de homicidios. Este control les proporciona los recursos financieros provenientes de la comisión de diversos delitos que tienen que ver con la extorsión, el derecho de piso, el secuestro, entre otros, y genera a la vez una cobertura social al brindar a la población colaborativa protección y seguridad. La estrategia para retomar el control territorial es la que ha sido implementada por los últimos gobiernos federales a partir del despliegue de la fuerza colectiva del Estado, las Fuerzas Armadas, las policías federales. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno no habría intentado la desarticulación de las redes de apoyo social de la delincuencia. Un pequeño intento se realizó a principios del gobierno de Peña Nieto, pero sin ningún resultado visible.
Esta última estrategia es la que, a partir del otorgamiento de apoyos económicos, por ejemplo, el gobierno de Andrés Manuel trata de desarticular. Sin embargo, por sí misma, en nuestra opinión, no dará ningún resultado en materia de seguridad. 3. La desarticulación de las redes de encubrimiento político y financiero, que ya también se habla de eso en el ensayo. Para su supervivencia, los grupos delincuenciales necesitan el blanqueo de los recursos obtenidos a partir del control territorial. Evidentemente, las empresas lavadoras de dinero y su operación en el sistema financiero nacional debe ser fuertemente perseguido. Sin embargo, los gobiernos anteriores no han realizado ninguna acción contundente en este sentido. Cabe señalar que, según cifras del Tesoro norteamericano, el lavado del dinero en el sistema financiero mexicano, sin poder ser certeramente mesurado, asciende a más de 300,000 millones de dólares. Adicionalmente, han sido señaladas más de 400 empresas cuyos vínculos pueden conducirlas a realizar operaciones de lavado de dinero, pero no han sido investigadas. En el último informe de Enrique Peña Nieto, la PGR señaló que habrían incautado 5,000 millones de pesos y ha investigado a 3 de estas empresas. En relación con la cobertura política, las redes de infiltración de la delincuencia organizada han llegado hasta altos niveles de la política, que por pactos de impunidad no han sido investigados. El único caso notorio fue el alcalde de Iguala en relación con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Se requiere la reorientación también del sistema de justicia penal. La implementación del sistema de justicia penal acusatorio, así como la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, yo no tengo dudas que fueron logros de la izquierda mexicana, es decir, la reforma que tuvimos en el 2008. Sin embargo, en ambos casos ha ganado el pragmatismo. En el caso del sistema de justicia penal, no se ha logrado su operación óptima debido a la falta de interés y de recursos por parte de las entidades federativas. En el mismo caso, las fiscalías de las entidades federativas y la propia General de la República han sido cooptadas y se han nombrado fiscales a modo para preservar el control político de estas instituciones. Adicionalmente, debemos señalar que la lucha anticorrupción es fundamental para garantizar el Estado de Derecho, y el gobierno en turno no solo ha garantizado la impunidad a los funcionarios anteriores, sino que ha dejado sin operatividad a las instituciones que deben de encargarse de esas tareas, como el Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos convencidos que los índices de impunidad no descenderán si no se corrigen estos dos factores. 5. Construcción de instituciones policiales y estatales municipales que garanticen la seguridad pública. En este sentido, estamos convencidos de la importancia de cada orden de gobierno debe de asumir las responsabilidades que le correspondan y sean respetadas las atribuciones que en la materia han sido encomendadas a cada uno de ellos. Para nosotros es sumamente importante que tanto las policías estatales como las municipales asuman su papel de primer encuentro o de instituciones policiales de proximidad y se fortalezcan los lazos de convivencia comunitaria. Sin embargo, ni en la Estrategia Nacional de Seguridad ni en el Plan Nacional de Desarrollo se atienden estos problemas, y al contrario, la tendencia centralizadora para el ejercicio del poder desde la Federación afecta también a estas áreas del poder público, despojando a los municipios y a las entidades federativas de una de sus principales funciones frente a la ciudadanía. Debemos señalar que, debido a sus alianzas electorales, el gobierno emanado de la coalición Juntos Haremos Historia no puede ser considerado un gobierno de izquierda. Ha asumido el discurso progresista de combatir las causas sociales de la delincuencia. Sin embargo, ha implementado una política de control clientelar por vía de la entrega de recursos de manera directa. No obstante, en los hechos, el presidente López Obrador ha impulsado una política de mano dura, como por ejemplo la militarización de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional, incluso en contra de la Constitución y las leyes, así como el incremento de los delitos que merecen prisión preventiva. Es decir, aquí hablábamos de cuál es la circunstancia en que se encuentran las cárceles y lo que esto tiene que ver con la pobreza y con la desigualdad.
pero por otra parte lo que hace el gobierno es hacer reformas que laceran los derechos humanos, como es el caso de esta reforma constitucional que recientemente se llevó a cabo y que en nuestra opinión, además de vulnerar los derechos humanos, a partir de la evidencia que ha existido y que distintas organizaciones de la sociedad civil han presentado, delitos como el secuestro, que ya estaba en la lista de los delitos graves o que merecen prisión preventiva, estos no han bajado. En realidad, la política de seguridad de este gobierno es exactamente la misma, con otro discurso que la de gobiernos anteriores, los cuales únicamente han conducido al incremento en los índices de violencia e impunidad. Todos fuimos testigos de algunas reformas que se hicieron en el 2000, luego en el 2006 en materia de seguridad, pero que en la práctica lo que ocurrió fue el militarizar, el sacar a los militares a la calle para que se hicieran cargo de lo que es la seguridad pública. Yo quiero comentarles que en el Congreso de la Unión se presentó una iniciativa, se aprobó lo que tenía que ver con la seguridad interior y nosotros, junto con otras fuerzas políticas, acudimos a la Corte para decir que esta ley era una ley anticonstitucional. Nos dio la razón y todo el mundo pensamos que ahí terminaba el debate de la militarización de la seguridad pública. Pero, oh sorpresa, cuando hablamos aquí de todas esas propuestas que se hacen en campaña para lograr tener votos, vimos cómo Andrés Manuel hizo la propuesta de regresar a los cuarteles a los militares, pero que ya en el ejercicio del poder hizo todo lo contrario. Las políticas en materia de impartición de justicia y combate a la corrupción son prácticamente inexistentes. A pesar que es una de las principales banderas de este gobierno, no tenemos a la vista carpetas de investigación en las que se señale de manera muy clara que se está combatiendo la corrupción y la impunidad en este país. Lo más visible que tenemos ahora es el caso de Lozoya y ven ahí cuál ha sido el camino que se tiene en ese sentido. Y como consecuencia de lo anterior, lo único que podemos esperar es lamentablemente el incremento de los índices de violencia, impunidad y corrupción. No obstante, consideramos que el papel de la izquierda, nosotros desde el PRD y con este brazo legislativo que tiene nuestro partido, ha sido fundamental. Desde 1999 se presentó la primera iniciativa y estoy hablando a partir de nuestra responsabilidad legislativa. Hemos participado en todas las reformas que ha habido, primeramente pugnando por la garantía de los derechos humanos, porque creemos también que el derecho a la seguridad es un derecho que al garantizarse garantiza otros derechos, y que eso tiene que hablar cuando hablábamos de qué hacer para vivir en una ciudad segura, pues tiene que ver con la garantía de los derechos. Y nosotros, nuestra participación ha sido fundamental y seguiremos en esta línea de la construcción de instituciones y de nuevos conceptos en materia de seguridad. Yo concluyo diciendo que es finalmente importantísimo que podamos discutir. Aquí hablamos de distintos debates que tenemos que dar, pero que lo tenemos que hacer de frente con mucha claridad y, como se decía, sin miedo. Y sin miedo a lo que nos presenta la realidad, pero también sin miedo a ser señalados, a ser perseguidos, para luego a ser hasta criminalizados en muchos de los casos por tener posiciones contrarias que lastiman, pero así ocurre en México. Ahora ya saben los que les ocurren a todos los que opinan y piensan distintos. Desde el PRD estamos listos para los distintos debates porque creemos que es necesario que para combatir la desigualdad y la pobreza debemos de garantizar este derecho a todas y todos los mexicanos. Me parece que este es un camino para que podamos
lograr que todas las mexicanas y los mexicanos seamos libres e iguales. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica.